A ver, que tenemos que hacer sitio para toda esta amplia variedad de colaboradores y de ponentes que tenemos. Primero agradeceros que os habéis ajustado perfectamente al tiempo y entonces vamos a poder disponer de 20 minutitos para discusión, que creo que a todos nos interesa. Y segundo, a veces el término de safena menor a la safena externa puede parecer un tanto despectivo, no es esa la menor, y muchas veces lo comprobamos porque vemos que la mayoría de las cosas que hemos hablado estamos extrapolando estudios del reflujo troncular de la safena mayor y realmente hay poca cosa específica hecha sobre la safena externa. Y es una pena porque tiene sus datos y sus puntos específicos de interés. En cualquier caso, pasamos a los discusores. Tenemos a la doctora Lorena Grillo, vicepresidenta de la Unión Internacional de Flegología, al doctor Fernández Heredero, jefe de servicio del Hospital Universitario de La Paz, y al doctor Ernesto Intriago de Stuttgart. Por favor, es vuestro turno para discutir las presentaciones que habéis visto. Muchísimas gracias por la invitación a participar, además para felicitar a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Realmente creo que si algo está claro es que definitivamente las técnicas endoluminales han venido a resolver muchos de los controversias y retos que teníamos al tratar la vena safena menor. Sin embargo, existen resultados muy heterogéneos cuando nosotros vamos a hablar de lo que es la safena menor y su tratamiento. Y definitivamente existen esa diferente, digamos, abanico de terapias que van a ir acompañándose de diferentes manejos postoperatorios. Creo que realmente lo que creemos es que se evidencia una clara necesidad de, en nuestros diferentes continentes, poder llegar a tener eventualmente un registro vascular global con la estandarización de los parámetros que vamos a evaluar y cómo poder nosotros empezar a realizar estudios que nos vengan a resolver y aclarar las dudas que tenemos. Porque hemos ido traslapando y traspolando mucho los resultados de la vena safena mayor a la vena safena menor. Y definitivamente pues estamos pormenorizando en muchas ocasiones el manejo y la hemodinamia diferente que tiene la safena menor con respecto a la mayor. Y tal vez algunas cosas se nos están pasando por alto y podríamos optimizar el manejo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, quisiera hacer un comentario acerca de las charlas, me parecieron muy interesantes todas. Si analizamos las guías europeas, podemos quedar en claro que las técnicas endoluminales termoablativas son las mejores, pero las otras técnicas tienen su opción, siguen siendo categoría 2B y se las puede seguir utilizando. Si analizamos también con las técnicas de Latinoamérica de 2016, la escleroterapia tiene una recomendación 1A y va a ser muy positiva para nuestros pacientes. Yo creo que también tiene que ver el costo-beneficio y la disponibilidad de los productos, ¿no? Además, en las técnicas termoablativas también tenemos un 4% de lesiones neurológicas si no se hace una técnica tumescente adecuada, ¿no? Eso según el consenso que presentó la doctora del 2016 de Holanda. A la final tenemos que ver qué es lo que tenemos a disponibilidad, nuestra experiencia y qué se puede utilizar en cada tipo de paciente. Si es un caso privado, un caso público, toda nuestra experiencia y ponerlo al paciente a disposición, ¿no? Creo que también es importante la compresión después de la terapia. Si hablamos del cianocrilato, no se necesita una compresión. Si en cambio en los otros tipos de tratamiento se va a necesitar una compresión, si el paciente no le gusta la compresión, no tiene un buen compliance, se podría utilizar esta técnica. Igual vemos que hay un cierre del 98% a 60 meses, o 95%, lo que él expuso. Y bueno, como lo dijeron ayer también en el curso de escleroterapia,
Si hacemos una técnica de escleroterapia, se lo puede hacer 1, 2, 3 veces y a la final, si hay residuos con las otras técnicas, se puede complementar con la escleroterapia. Yo creo que la escleroterapia es una técnica que se la puede seguir utilizando y va a ser, y si hay mejores estudios, si hay estudios más estandarizados, va a ser la técnica número 1. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, yo voy a redundar básicamente lo mismo. Bueno, gracias por haberme invitado. Yo voy a plantear sobre todo dudas. Muchos de los ponentes, casi todos, se han referido a muchos estudios en safena mayor, no en safena menor. Probablemente esa sea una de las claves, es decir, necesitamos evidencia más amplia en la safena menor. Parece que las técnicas termoablativas son buenas, probablemente las no termoablativas endovenosas también lo sean, pero necesitamos que se demuestre. El planteamiento de la lesión del nervio quizás sea la mayor diferencia para elegir las no termoablativas. La bibliografía dice lo que dice, lesiones entre el 4 y el 6%, en Torrejón un 15%. Mi experiencia es que haciendo termoablación de la parte proximal es 0% o muy poquito. Yo no he visto lesiones del nervio sural. Y la otra duda que me gustaría plantear es, al hilo de la mesa anterior, el tratamiento de las colaterales. Quiero decir, muchas de las ventajas de las no termoablativas es lo hago en la consulta, no necesito anestesista, no necesito quirófano, pero claro, luego ¿qué pasa con las colaterales? Luego las voy a tener que hacer en quirófano. Eso a nivel organizativo para mí es fundamental, sobre todo en la sanidad pública. Si yo quiero un procedimiento, quiero que venga a la consulta de revisión y que se vaya de alta. No puedo repetir porque no tengo capacidad. Entonces, para mí esas son las dudas. Probablemente son buenas todas las técnicas y depende, como en todo lo que llevamos hablando aquí, de la experiencia, del tipo de paciente, de tu entorno en el que trabajes. Pero, pues eso, hay dudas a resolver según cada uno. Perfecto, gracias Álvaro. ¿Alguna pregunta en la sala? Doctor Foncuberta. Mi enhorabuena a ponentes y discusores. Se ha comentado un poco, el doctor Salmerón ha comentado el problema de las listas de espera en la sanidad pública y mi pregunta va dirigida a qué opinión tienen de realizar estas técnicas mínimamente invasivas durante los meses de calor del verano y también respecto al uso de medias elásticas. Pues si nosotros realmente la limitación que tenemos para realizar el sellado con cianocrilato durante los meses de verano y en Andalucía y en concreto en Granada hace mucho calor, cada año hace más. Entonces, la única limitación que tenemos es porque nos reducen los quirófanos como consecuencia de las vacaciones tanto del personal médico como del personal de enfermería, pero no dejamos de hacer tratamiento de los pacientes con lista de espera durante el verano. Si tenemos quirófanos con anestesia local disponible, lo hacemos igualmente. O sea, la única limitación que tenemos es la limitación del personal. Y no hemos observado que aquellos pacientes que se operan durante los meses de verano, que lógicamente son menos que a lo largo del resto del año, tengan mayor tasa de recidiva. Doctor Serralde, que le veo con ganas de hablar. Gracias. Bueno, comentó doctor acerca de la terapia de compresión, ¿no? Es muy importante porque sabemos que la compresión va a ser la piedra angular en el manejo de la enfermedad venosa con nuestros pacientes, ¿sí? Y muy importante, si estamos hablando ahorita de métodos endoablativos, estamos hablando de tratar al sistema venoso superficial. Escleroterapia, estoy tratando al sistema venoso superficial. Pero realmente también recordar, la mayoría de nuestros pacientes también tienen una falla venosa a nivel profunda, ¿no? Yo les digo, díganme, ¿quién únicamente ve puro paciente con puro sistema venoso superficial afectado con profundo íntegro? Yo creo que casi nadie, ¿no? O trae perforantes. Entonces, por eso aquí es muy importante el manejo con la terapia de compresión. Ahora, si estamos hablando de procedimientos que hemos realizado a nuestros pacientes, claro, después de su procedimiento, la compresión nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a disminuir la respuesta de inflamación. Segunda,
nos va a ayudar también a hacer el control de la hipertensión venosa que ya tiene de base el paciente. Y tercera, nos va a incrementar la tasa de éxito en nuestros procedimientos. Ahora también yo siempre les digo, es muy importante el tipo y la calidad de compresión y sobre todo el tipo de tejido, ¿verdad? Y que le vamos a ofrecer a nuestro paciente y más en donde los que trabajan en lugares de mucho calor, ¿no? En mi caso estoy tanto en Ciudad de México y también voy hacia región de playa, ¿verdad? Donde hay 35, 40 grados y créanme, una prenda sin punta, delgada, los pacientes se adaptan a ella. Nada más es decir al paciente, deme la oportunidad, use la prenda apropiada y usted va a ver los resultados. Que se va a cabrar un poquito, por supuesto, pero de que lo toleran, yo les podría decir, más del 90% de los pacientes lo terminan tolerando cuando ven el beneficio. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario acerca de la compresión. Ayer se habló bastante de la compresión post-escleroterapia. No está bien estandarizado si se utiliza una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses y qué tipo de compresión. Pero es bien importante la compresión extrínseca que se aplica, ¿no? Hay estudios del doctor Parch, del doctor Mosti, que dicen que con una media de compresión normal, clase 2, clase 1, solamente se puede comprimir el sistema venoso profundo, pero no el sistema venoso superficial. Y para comprimir las venas superficiales se necesita una compresión de 80 milímetros de mercurio. Entonces, si aplicamos una compresión extrínseca al hacer nuestro tratamiento, con algodón, con gel, con algo externo, y aplicamos un vendaje, ahí mismo la media compresiva, vamos a ocluir esa vena, aparte de lo que ya lo ocluimos con el tipo de tratamiento que hicimos, ya sea ablativo térmico o escleroterapia o en general, vamos a tener mejores resultados estéticos, menor dolor, etc. Entonces lo más importante es la compresión extrínseca después del tratamiento. Doctor Arroyo. Puedo hacer una pregunta y paso el micrófono. Enhorabuena a todos los ponentes, a los discursores, es una mesa muy interesante. Al fin y al cabo es lo que dice, pues está recogido en las últimas publicaciones, que no existe ninguna técnica mala hoy en día en el tratamiento del sistema venoso superficial, en este caso la safena externa, pero lo podríamos extrapolar también a la safena mayor o safena anterior. Es importante que el paciente sepa también nuestra formación en la técnica que le vamos a ofrecer. Y como cirujanos que estamos en contacto y tratamos a pacientes venosos, tendríamos que tener formación o conocimientos de todas las técnicas, no solo quedarnos con una. ¿Qué les parece a todos los que están ahora mismo en la mesa? ¿Cómo se podría facilitar o proporcionar esta formación desde el sistema público o desde los hospitales privados, que son los que al fin y al cabo es donde se están realizando estas técnicas en la mayoría de los casos? Bueno, yo creo que fundamentalmente, probablemente por un inicio o bien por los másteres que se están empezando a hacer sobre flebología a través del capítulo o también en los últimos años de residencia o primeros de adjunto, por las rotaciones. Yo creo que en los últimos años de residencia hice al menos 2 rotaciones que se realizaron en hospitales privados con el doctor Arroyo y con el doctor Muñoz, y creo que allí al final es donde se pueden aprender todas las técnicas porque es donde se tienen disponible todas ellas. Entonces creo que el ofrecer los másteres tanto a residentes de últimos años, a adjuntos jóvenes fundamentalmente que quieran también tener en su práctica diaria la flebología y con unas rotaciones que siempre que podemos ir a hacer rotaciones también arteriales y hacer otra rotación venosa para conocer todas las técnicas, porque debemos tratar todo. Sí, hombre, yo creo que esto es fundamental. Lógicamente, un servicio docente pues debe de responsabilizarse de formar a sus residentes de la manera más completa posible y, lógicamente, la patología venosa es una parte importante de nuestra especialidad. Entonces, pues lógicamente son los servicios docentes los que deben de tener en cuenta esto y en aquellos servicios docentes en los que
por la presión asistencial que siempre tenemos, que no tengan el volumen suficiente como para asegurar que sus residentes tengan una formación adecuada, pues para eso, lógicamente, están las rotaciones externas. Nosotros recibimos tanto residentes como tú muy bien dices, adjuntos jóvenes, para entrenarse en esas técnicas, ¿no? Y lógicamente ahí el servicio docente responsable es el que tiene que procurar que la formación de su gente sea lo más completa posible. Perfecto. Doctor Morales, por favor, luego doctor Arroyo, doctora Lloret, porque somos los moderadores que no nos hace caso a nadie, entonces, por favor, vamos a seguir el orden. Venga, Yo le quería preguntar a Javier, por ejemplo, porque claro, en el tema de la esclerosis está claro, la esclerosis la puedes emplear donde quieras y la cantidad, un límite, pero por ejemplo en las técnicas, en el MOCA, en nuestra serie, la afectación de más de un eje y en concreto que haya afectación de la safena mayor y menor de los pacientes quirúrgicos nuestros es hasta un 15%. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, el Flebogrid o el Clarivane, ¿se puede utilizar en los dos ejes o hay que hacer dos procedimientos distintos? La radiofrecuencia sí, es una cuestión de anestesia y el catéter lo puedes utilizar, pero estos catéteres de MOCA se pueden utilizar en más de un eje. Claro, de hecho, en el mismo procedimiento podemos realizarlo bilateral. Tenemos el dispositivo y lo utilizamos con el paciente. Por supuesto, los ejes más estudiados son las safenas mayores, pero también lo estamos metiendo en safena menor y, bueno, y con buenos resultados. Tal vez, si me dirían hoy en día, una escleroterapia coguiada es una excelente alternativa, ¿no? En la safena menor, más rápida, ¿no? Y con muy buenos resultados, porque también, claro, tenemos que comparar los diámetros, las presiones, y como dice la doctora Lorena Grillo, tenemos que conocer la hemodinámica de nuestra safena mayor y la safena menor, porque están teniendo un comportamiento completamente distinto, ¿no? Pero es válido. Sí, yo quería hacer un comentario en relación a la presentación del doctor Salmerón. Luis, sabes que estamos en la misma línea de pensamiento, pero has hablado mucho de la baja laboral, ¿no? Yo no me dedico a la sanidad pública de forma directa, pero sí de forma concertada. Tratamos muchas listas de espera. Por más que intento hacer los procedimientos más sencillos y menos agresivos posibles, ese paciente, salvo que sea autónomo, se tira un mes de baja, porque él quiere un mes de baja y porque el médico de cabecera le da un mes de baja como mínimo, ¿no? No sé si podemos solucionar eso. Pues bueno, el médico de cabecera, lógicamente, va o debería de seguir las instrucciones en el informe de alta, ¿no? Nosotros, en el informe estándar que tenemos, es que a las 24 horas se puede incorporar a su vida laboral, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabemos que hay veces que el paciente pues quiere rascar un poquito más, ¿no? Y alguna vez sí es cierto que nos han llamado de algún centro de salud y para asegurarse que la baja era tan corta, vamos, que no procedía baja laboral, y esto nosotros nos hemos ratificado en ello. En algún caso creo recordar pues que el paciente y su médico de cabecera insistían en tal, entonces se le ha dado una revisión pronta y tan solo recuerdo un par de casos en el que se prolongó esa baja una semana, pero con un procedimiento de Benasil nos damos un mes de baja. Yo también tengo una pregunta para el doctor Salmerón, o aquellos que tenéis la posibilidad de realizar técnicas de ablación de la safena menor o bien cianoacrilato. Si realmente el diámetro de la vena safena menor condiciona la elección de la técnica entre una radiofrecuencia o bien un sistema de pegamento. Gracias. Bien, nosotros solo utilizamos cianocrilato, no utilizamos radiofrecuencia. Entonces, sí es cierto que en un principio, pues lógicamente cuando iniciamos la técnica y la curva de aprendizaje, pues nos ceñíamos, por supuesto, a las instrucciones de uso. Entonces no solíamos tratar venas safenas mayores de 10 milímetros,
Sin embargo, actualmente no es el diámetro de la vena, como hemos visto ahí en el estudio WAVES, hasta se han tratado de 20 milímetros. Nosotros no hemos llegado a tanto, pero incluso los venomas, pues lo que hacemos simplemente nos detenemos más. Es que la ventaja que tiene este sistema de cianocrilato es que, como tú ves con la eco dónde está el venoma o cuánto de pegamento está pasando al interior de la safena, pues lo único que tienes que hacer es tener un poco de más paciencia, rellenar la vena en todo su diámetro y comprimir, ¿no? O sea, yo creo que esa es la principal ventaja. O sea, cuando estamos haciendo cualquier otro método, como tenemos que esperar la respuesta del endotelio a que se produzca la flebitis, que es la que va a sellar el vaso, pues lógicamente no es lo mismo que cuando tú estás viendo cómo el pegamento rellena totalmente el interior de la vena y lo ves que inmediatamente está sellado, ¿no? Luego haces tu compresión y lógicamente pues se va a quedar. Entonces, actualmente no tenemos esos pacientes que muy al principio no tratábamos con cianocrilato porque el diámetro era superior a 10, actualmente los estamos tratando y con buen resultado. Muchísimas gracias a los ponentes y a los discursores por sus valiosas aportaciones y damos por concluida esta mesa.